Ay, también mi hermano ahorita me propuso un reto. Dijo, a ver si tú puedes llenar la tuba. Yo no toco instrumentos de aliento metal, pero pues vamos a probar. Este sería tu día 1, ¿no? Este sería mi día 1. ¿Te llenas más que yo? Bueno, sí sonó. Hola, bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos aquí porque decidí aprender un instrumento más. En esta ocasión es el último de los alientos metales, la tuba. Este instrumento yo le calculo que pesa alrededor de 10-15 kilos más o menos. Es un instrumento realmente pesado. Pesado para cargarlo y para tocarlo también. Ustedes vieron en el transcurso de estos días que estuve aprendiendo este instrumento cómo me costaba trabajo llenarlo, cómo me costaba con una sola respiración aguantar una frase completa. En esta ocasión me encuentro solo, no es un recital como los que hemos hecho otros días. Estamos estrenando este lugar también, no había tenido algún concierto. Digámoslo así, no es un concierto, no es abierto al público, pero estamos estrenándolo con mi concierto de la tuba, con mi recital de la tuba. Cuando inicié este instrumento me decían que no tenía caso, que ya había aprendido la mayoría de los alientos metales, pero yo quería cerrar este ciclo, yo quería experimentar con la tuba. La verdad es que es una experiencia totalmente distinta, no tiene nada que ver con la trompeta, que la boquilla es pequeñísima. Experimenté con el trombón, con el barítono, que son más grandes, y la verdad es que me costaba trabajo. Imagínense ahora con esta, costó muchísimo trabajo, la verdad. Vamos a empezar con mi primer ejercicio. Vamos a tocar el ejercicio número 4 del método Sigmund Hering. Este método, para los que me preguntaron y por si ven que lo pongo mucho en las descripciones, es el método Sigmund Hering, es de interpretación, es normalmente para trompetistas. No sé si exista también para otros instrumentos. Es este, Sigmund Hering. Vamos a tocar el ejercicio número 4. Muy bien, ahí faltaron los aplausos que normalmente me acompaña mi familia. En esta ocasión no pudieron acompañarme, pero yo sé que me apoyan en todo esto, en aprender instrumentos nuevos. En esta etapa que estamos pasando todos los músicos sin trabajar, pues saben que me estoy ocupando en algo que me puede servir a un futuro. También quiero agradecer a toda la familia que siempre me está acompañando, a Julie también, que siempre me está apoyando en todo esto, en todo lo que yo hago, y a todos ustedes que siempre están al pendiente de las historias de Instagram. La tuba, al igual que los instrumentos de aliento metal, tiene un cono de entrada, una boquilla y un cono de salida, que es la campana. En esta ocasión es una campana enorme. Imagínense todo el aire que nosotros tenemos que generar para llenar todo este instrumento. Todo el sonido tiene que salir por aquí. Obviamente nosotros tenemos que hacer que sea a través de ondas, a través de vibraciones. Nuestros pulmones no podrían abarcar todo esto. Entonces, con la técnica necesaria nosotros podemos hacerlo. Voy a tocar un ejercicio más. Este es el ejercicio número 9, igual de Sigmund Hering.
Como se dieron cuenta, todavía no aguanto una frase completa con una sola respiración. Es complicado llenar este instrumento. Otra cosa también que me pasa es que los graves se me están dificultando muchísimo aquí en la tuba. Se notó también en este ejercicio, pero de alguna forma inconscientemente estoy agarrando práctica, estoy aprendiendo sobre los instrumentos graves. Yo agarré en una ocasión el trombón. Hagan de cuenta que yo hago los retos y como muchos instrumentos son prestados, pues yo los tengo que regresar. Pero da la casualidad que tengo ahí el trombón todavía, no lo he regresado. Lo tomé y empecé a tocar, toqué notas agudas, medias, graves. Y las graves salieron mejor, todavía mejor que cuando toqué en el concierto del trombón. Entonces creo que esto de aprender instrumentos diferentes te generan habilidades para otros más y también para la trompeta. A mí me costaba mucho los graves también en la trompeta, cambiar desde agudos hasta lo más grave era complicado, ahorita se me está facilitando más. Como saben los que ven esta serie de yo aprender distintos instrumentos, siempre me acompaña alguien a dueto, siempre, o a trío también. En el corno me acompañó mi hermano y mi primo, siempre hay alguien que me acompaña. Esta vez, como les digo, pues por algunos motivos tuve que hacerlo yo solo, tuve que estar aquí solo haciendo esto y como tal cual es hoy el día 30 y hay veces que también hay otros días que no puedo grabarlo, dije pues de una vez lo vamos a grabar. Vamos a hacer el último ejercicio, en esta ocasión no me acompañó nadie más, pero espero les guste. Este es del ejercicio Arbanz, es una marcha. Vamos a intentar tocar una marcha con la tuba. Pues esta fue la tuba, amigos. Fue un instrumento muy difícil, la verdad. Yo podría decir que sí está entre los más difíciles de los alientos metales, a mi parecer. También quiero aclarar que este instrumento no lo estudié tanto como algunos otros. Este instrumento no lo estudié diario como los demás. Hubo días en los que tal cual me dediqué exclusivamente a la trompeta. Y esto fue también porque empecé a tener miedo, me estaba cambiando mucho la embocadura. Si se darán cuenta, la embocadura la estoy cerrando, todavía tiene que ser más abierta en la tuba. Muchas personas me dicen, abre más la boca. Sí puedo hacerlo y sí suena un poco mejor la tuba, pero no me funciona a la hora de yo querer tocar la tuba y después pasar a la trompeta. Se me complica muchísimo y la verdad es que no me quiero lastimar. Es por eso que hubo días que tomé exclusivos para la tuba, días exclusivos para la trompeta y pues tal cual no estudiamos los 30 días seguiditos, pero lo hicimos y hacemos estos retos en 30 días. La verdad es que yo estoy muy contento con el resultado. Espero que también a ustedes les haya gustado esta parte de la tuba y pues necesito que ustedes me retroalimenten. Ahorita no hay quien me retroalimente, siempre mi papá, mi hermano me andan diciendo, hiciste bien esto, te falta esto, tienes que practicar esto. Ahorita no hay nadie, entonces yo necesito que ustedes en los comentarios o en Instagram también me escriban y me digan qué es lo que me hace falta, qué instrumento quieren que yo aprenda. Les juro que leo a todos. Y pues nada, amigos, esta fue la tuba, espero les haya gustado, un instrumento increíble. La verdad es que estoy muy contento con el resultado. El primer día no podía ni siquiera tocar una nota larga y ahorita pues ya pudimos tocar un ejercicio. Muchas gracias a todos por el apoyo siempre. Y no olvides suscribirte, que la verdad todavía tengo ganas de seguir aprendiendo instrumentos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Sánchez, yo soy el hermano de Irving. Como dijo en el video, no nos pudimos acompañar en esta ocasión, pero aquí estamos para darle su retroalimentación. Yo no soy experto en alientos metal, yo me especializo en alientos madera y pues en dirección. Pero por lo que he visto en su avance en estos últimos videos, yo siento que pudo haber escogido otro orden para agarrar los instrumentos y el resultado hubiera sido distinto. Ahorita se le dificultó muchísimo el aire, como él lo dijo, se le acaba muchísimo el aire y no logra llenar la tuba. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera empezado con la tuba? Entonces este primer avance que hubiera tenido con otro instrumento hubiera sido, digamos, un poquito más complicado, pero lo hubiera fortalecido en el aire para llenar los instrumentos que seguían. Seguir con el barítono, seguir con el trombón, seguir con
el corno los hubiera llenado completamente y no ir como de menos a más, sino empezar con lo que necesitaba más aire a lo que necesitaba un poquito de menos aire. Siento que eso hubiera afectado bastante el resultado de esta culminación de los alientos metal. Avanzó bastante. Regularmente la tuba es uno de los instrumentos que más cuesta porque no todas las personas están acostumbradas a sacar tanto aire y mucho menos para llenar un instrumento tan grande. El avance en sí es muy bueno, como lo dijo él, agarra habilidades para futuros instrumentos o incluso para él poder enseñarlo en un futuro. También yo quiero ya mandarle el reto de que se aviente con el fagot. A ver, pónganlo en los comentarios qué instrumento quieren que se aviente. Yo creo que sigue naturalmente los instrumentos de aliento madera para no complicarse ahorita con cuerdas. Pongan aquí en los comentarios, las opciones son fagot, oboe, flauta, clarinete, saxofón. ¿Te vas a meter con todos los saxofones? Dependiendo aquí en los comentarios que digan. Yo creo que se va a ir por el que tenga más comentarios, así que pongan aquí abajo el fagot, por favor. Veamos cómo se enfrenta a este instrumento. ¿Pero quién me va a enseñar el fagot? Ay, no conozco a nadie. Mucha gente no sabe cuál es el fagot. También ya lo vimos en un video, en un en vivo. Se invita a la gente, el próximo viernes vamos a tener un en vivo. Sí, el próximo viernes vamos a hacer un en vivo, el viernes 7 de agosto, sobre el aprendizaje de los distintos instrumentos y también contando experiencias personales. En este caso que estoy aprendiendo todos los alientos metales, experiencia al paso de estos meses. No se lo pierdan este viernes. Pero aún así pongan en los comentarios, sigue el fagot, sigue el fagot. Ay, también mi hermano ahorita me propuso un reto. Dijo, a ver si tú puedes llenar la tuba. Yo no toco instrumentos de aliento metal, pero pues vamos a probar. A ver si le puedo sacar sonido o por lo menos llenarla un poquito. A ver qué pasa. Este sería tu día 1, ¿no? Este sería mi día 1 de 1. ¿La llenas más que yo? Bueno, sí sonó, pero no la puedo mantener. No, pues yo creo que sí está muy complicado. No puedo ni siquiera sostener una nota. La primera estuvo muy bien. Se me acaba el aire. Sí, es un instrumento complicado. Como ven, no pude llenarla. Ni siquiera puedo sostener una nota de tanto aire que requiere. Hay gente que me ha dicho que sería interesante ver a alguien que no sabe nada de música aprender un instrumento desde cero en 30 días. Bueno, en este caso mi hermano sí sabe de música, pero no es experto en alientos metales. Este es el resultado de su día 1. Obviamente no creo que le siga, pero algo así sonaría alguien que no conoce los alientos metales. No, pues no, me rindo.